se puede usar un termómetro que toma muy bien la temperatura en el conducto auditivo externo. Claro, eso es para un familiar muy cercano, ¿no? Si trabajas en un hospital, tienes que seguir nomás tomando la temperatura con los termómetros convencionales porque son muchas las personas que se tienen que ver en el hospital, niños, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos utilizando los termómetros convencionales, pero también hay otros termómetros que son muy eficaces y además electrónicos, ¿no? Y como ustedes ven, también hay termómetros que pueden medir, que se los coloca a través de catéteres centrales, como el Swan-Ganz, que es un catéter que se coloca por vía central, que llega hasta la vía central, pulmón, corazón. Y este catéter tiene la posibilidad de tomarnos la temperatura y registrarla permanentemente en una maquinita que los médicos podemos estar viendo, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos aparatos que nos miden la temperatura. Como ustedes están viendo, cuando hablamos de fisiopatología de la fiebre, intervienen muchos mediadores que también son mediadores de la inflamación, les decía, ¿no? Entre ellos tenemos macrófagos, fíjense, las células dendríticas, las células endoteliales, linfocitos T, que son parte de nuestra inmunidad innata. Entonces, ustedes saben que la etiología para que se produzca una fiebre son infecciones que pueden ser de varios tipos, infecciones autoinmunitarias, víricas, parasitarias, bacterianas, en fin, es decir, tiene que haber un pirógeno exógeno que nos produzca esta reacción de nuestras células de la defensa. Cuando el pirógeno exógeno ingresa a nuestro organismo, entonces todos estos elementos que les voy mencionando son los elementos que van a actuar, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo un pirógeno endógeno puede, desatar la reacción de lipopolisacáridos, puede desatar la reacción de endotoxinas que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? Ahí les estoy mencionando y ustedes están viendo algunos otros mediadores proinflamatorios, ¿no? Entre ellos están las interleuquinas 1, las 6, en fin. Entonces, hay una serie de mediadores proinflamatorios de la fiebre que también son mediadores de la inflamación, ¿ya? Ustedes pueden ver en esta figura cómo los mediadores actúan a través del sistema nervioso, actúan descargando mediadores químicos en esta sinapsis y a través de estos transmisores ustedes pueden ver cómo la, la sensación llega hasta el hipotálamo. En realidad, nuestro termostato está a nivel del sistema nervioso central, del hipotálamo. Entonces, cuando un pirógeno exógeno ingresa a nuestro cuerpo, se produce una reacción de mediadores proinflamatorios, ¿sí? Estos mediadores proinflamatorios van a desencadenar el proceso de la fiebre. Pero para que se desencadene este proceso, como ustedes están viendo, hay una liberación de mediadores en el sistema nervioso que van a transmitir esta sensación nerviosa de una a otra neurona, como ustedes están viendo, hasta llegar al hipotálamo. En el hipotálamo tenemos el termostato que regula nuestra temperatura
Y pues si hay un pirógeno exógeno, el hipotálamo va a desencadenar un aumento de temperatura, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay varios factores que aumentan la temperatura y además producen una serie de reacciones, ¿no? Por ejemplo, hay respuestas corporales como la vasoconstricción periférica. Esto limita el flujo de sangre hacia el centro interno del cuerpo. La piel y el tejido subcutáneo actúa como aislante para pérdida de calor. El estremecimiento, ¿sí? Pues a veces nos vienen escalofríos, así los llamamos, ¿no? Que aumentan la producción de calor de los músculos y produciendo temblores. Producción aumentada de la hormona tiroidea, mecanismo para el aumento de metabolismo y la producción de calor. Con contracción de los músculos pilomotores. Reduce la pérdida de calor por superficie cutánea. Se pone la piel de gallina. Producción aumentada de adrenalina. Aumenta la producción de calor asociada con el metabolismo. Entonces, fíjense ustedes que hay determinadas reacciones en el organismo que se producen debido al aumento de nuestra temperatura y debido a la reacción que tenemos en nuestro termostato que está en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, bien, todos ustedes, todos nosotros sabemos de que la temperatura normal de nuestro cuerpo más o menos está entre 36,5 a 37,3. Por encima, pues se puede considerar fiebre, pero pueden haber estados como se llaman los golpes de calor, cuando una persona está pues mucho tiempo bajo el calor y le puede dar un golpe de calor, ¿no? Esto puede producir lesiones cerebrales. Y pues hay alteraciones graves de la regulación térmica, ¿no? Imagínense una lesión a nivel del hipotálamo por una hemorragia cerebral, por un accidente vascular cerebral, por un tumor, por un infarto cerebral, etcétera, y que se lesione el centro de la termorregulación. He trabajado mucho tiempo en terapia intensiva y he visto pacientes que llegaban a 42 grados por lesión central y no les podíamos bajar la temperatura ni sumergiéndolos en tinas de hielo porque hay una lesión del termostato, ¿entiende? Y de la misma manera, ¿no? Ustedes saben que hay, pues, que pueden haber valores inferiores a la temperatura normal que son estados de hipotermia y que también pueden producir problemas en el organismo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la hemostasia en nuestro cuerpo es muy importante y dentro de la hemostasia está la temperatura, ¿no? Que mantiene criterios adecuados de temperatura, que más o menos está entre 36,5 a 37,3. Cuando hace mucha calor, seguramente nos sube un poco la temperatura y cuando estamos en reposo en la madrugada de las noches, pues seguramente baja un poco nuestra temperatura, pero estamos dentro de un rango normal, ¿no es así? Bien, entonces, ¿dónde se puede medir la temperatura? Les decía que hay incluso catéteres centrales como el Swan-Ganz, pero ustedes saben muy bien que la temperatura podemos medirla en varias partes de nuestro cuerpo. La temperatura axilar, la temperatura bucal, etcétera, nos sirve a los médicos para tener un parámetro adecuado de cómo está el estado de salud de nuestros pacientes, ¿no? Pero ustedes no se olviden que junto con la variación de la temperatura también hay otros efectos colaterales cuando tenemos fiebre en nuestro organismo. O sea,
Incluso podríamos detectar si un paciente tiene elevada la temperatura, pues viendo otros parámetros, ¿no? La frecuencia cardíaca se eleva, la frecuencia respiratoria se eleva, el paciente presenta dolor, náuseas, vómitos, en fin, una serie de parámetros que nos ayudan a medir, a mensurar el estado de la temperatura. Entonces, bien, ¿cuáles son los factores de producción de calor en nuestro cuerpo? El metabolismo basal, obviamente, ¿no? El metabolismo basal celular orgánico es uno de los factores importantes que producen temperatura. El metabolismo aumentado por la actividad muscular, cuando estamos en alguna actividad, en algún ejercicio, etcétera, pues también aumenta, ¿no? El incremento metabólico por la tiroxina, el efecto de las catecolaminas por estimulación simpática, adrenalina y noradrenalina, el incremento de la temperatura en las propias células del organismo, ¿ya? Entonces, bien, los factores así como hay factores de producción de calor, hay factores de pérdida de calor, ¿no? La rapidez de la conducción del calor desde el núcleo de los órganos, tejidos, células, etcétera, hacia la piel y la rapidez de transferencia del calor desde la piel hacia el medio ambiente. Miren que les estoy mostrando, les estoy mostrando eh, estos parámetros que Guyton en su libro de fisiología en el 1992 ya los utilizaba, ¿no es cierto? Miren ustedes, principios físicos básicos que rigen la pérdida del calor. O sea, desde cuándo estamos con estos principios básicos, no ha cambiado. A través de la radiación perdemos el 60%, a través de la evaporización perdemos el 22%, a través de la convección perdemos el 12%, a través de la conducción perdemos el 3%. Entonces, son principios básicos físicos que rigen la pérdida de calor. Fíjense ustedes, ¿no? Y ya les decía que el centro termorregulador está en el hipotálamo, más propiamente en el núcleo preóptico anterior y posterior. Y ustedes saben que tenemos en la periferia de nuestro organismo y también en el interior neuronas que son sensibles al calor y al frío, ¿sí? Es muy interesante la vía, cómo se transporta el calor, les voy a mostrar enseguida, pero además ustedes pueden ver que hay otros mecanismos que alteran la temperatura corporal, ¿no? Mientras hay mecanismos que reducen la temperatura, como la vasodilatación, la sudoración, la disminución de la producción del calor, hay mecanismos que elevan la temperatura, como la vasoconstricción, la piloerección, el aumento de la producción de calor. ¿Ya? Entonces yo les decía dónde está el termostato en los núcleos preóptico anterior y posterior del hipotálamo. Entonces hay receptores centrales, hay mecanismos efectores, hay estructuras integradoras que intervienen en el control nervioso de la temperatura. Bueno, ¿cuál es la patogenia de la fiebre? Claro, esto es muy importante porque pueden ser desde infecciones, como ustedes ven, infecciones a muchos microorganismos, pueden haber traumatismos mecánicos, pueden haber enfermedades neoplásicas, pueden haber trastornos hematopoyéticos, pueden haber accidentes vasculares cerebrales, infartos del miocardio, infartos pulmonares, infartos cerebrales. Pueden haber mecanismos autoinmunitarios que aumentan la temperatura, trastornos metabólicos agudos y alteraciones endógenas. Entonces, miren ustedes la patogenia de la fiebre, ¿no? Todos estos elementos, ¿ok? Entonces, bien, como les decía, los pirógenos exógenos son los que los pirógenos exógenos son los que van a desencadenar la liberación de pirógenos endógenos.
Y dentro de estos pirógenos endógenos, como ustedes ven, tenemos prostaglandinas, linfocitos, polimorfonucleares, fibroblastos y un sistema de conducción muy interesante que es el que nos va a producir la fiebre. ¿Sí? Ustedes vean las funciones del pirógeno endógeno, interleucina o interleuquina 1, uno de los principales mediadores proinflamatorios de la fiebre es la interleuquina 1. Aumenta la proliferación de los linfocitos B, mayor producción de anticuerpos, activa a la célula, a los linfocitos T helper, mejora la función quimiotáctica para los polimorfonucleares y monocitos, mayor actividad antimicrobiana, activa fibroblastos para sintetizar colágeno que interviene en la reparación de tejidos en infección. O sea, este pirógeno endógeno o interleuquina 1 es uno de los principales protagonistas en el aumento de la temperatura. ¿Ok? Y ustedes vean, pues, las reacciones o las funciones mejor que puede cumplir cuando es liberado el pirógeno endógeno. No se olviden porque les voy a preguntar en el examen estas funciones del pirógeno endógeno y además que ustedes tienen que saber que es el principal protagonista, mediador pro fiebre, ¿no? En este caso, ¿ya? ¿Cuáles son los acompañantes de la fiebre? Claro, ustedes como médicos tienen que saber que no solamente viene el aumento de la temperatura cuando tenemos fiebre, hay una serie de síntomas sistémicos. Las mioartralgias son importantes, el malestar general, la cefalea, los escalofríos, pues si la fiebre es muy alta puede dar hasta convulsiones, delirio. En los niños es muy importante, ¿no? En los niños hay que prevenir a los padres que no pueden permitir que la temperatura de sus niños se eleve demasiado porque eso puede ser causa de convulsiones, ¿no? A los niños después y también a los grandes, después de tener un proceso febril, muchas veces nos sale aftas, ¿no? Herpes labiales, las famosas aftas, que nos salen en los labios, en la cavidad bucal, en la lengua, etcétera, después de un proceso febril, ¿no? Tanto a los niños, sobre todo a los niños, pero también a los adultos. ¿Ok? Entonces, miren ustedes los síntomas sistémicos que tienen en la... Bueno, hay diferentes síndromes febriles, ¿no? Fiebres de corta duración, como ustedes están viendo, fiebres de origen desconocido. Es muy importante. Ustedes tienen, como médicos, tienen que investigar cuál es el origen de la fiebre. Calambres por calor, agotamiento por calor, lesión por calor, golpe de calor, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno. Vean ustedes los síndromes febriles que pueden existir y que es importante que los médicos conozcamos para pues ver cómo vamos a tratar, ¿no? Eh, las causas no infecciosas entonces son estas que yo les estoy mostrando, que ya les he mencionado, que pueden producir también fiebre. De nuevo, el golpe de calor, síndrome neuroléptico maligno, hipertermia maligna, reacciones transfusionales, fallas del sistema autónomo, alergia a drogas, hipertiroidismo, el feocromocitoma, un estatus epilépticus, vasculitis, artritis, drogas anticolinérgicas, intoxicación por salicilatos. Miren ustedes tantas causas de infecciosas. O sea, no creamos, no vayamos a creer que una fiebre es una infección. Por supuesto que no. Tenemos que preguntarnos además. Claro, los antecedentes de la enfermedad son muy importantes cuando atendemos un paciente, ¿no?
Cuando tenemos un paciente, el paciente nos va a ir relatando cómo se ha presentado su fiebre, ¿no? Con qué antecedentes, etcétera. Eso es muy importante en la historia clínica. Pero también debemos darnos cuenta de que la fiebre es causada por otras causas que son infecciosas, como las que ustedes están viendo, ¿no? Las fiebres de corta duración, sugerentes de infecciones, son de inicio repentino. Pueden ser fiebres que pueden llegar a temperaturas altas, como ustedes están viendo, 38, 9, 40, con escalofríos o no. Hay síntomas en las vías respiratorias altas, aumento de la frecuencia respiratoria. Hay mioalgias, fotofobia, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, ¿ya? Estas fiebres de corta duración pueden ser sugerentes de infecciones urinarias, linfadenitis, signos meningios, en fin, infecciones en general. Eh, entonces, tenemos que buscar algún sitio que nos esté produciendo la infección. En las mujeres es muy frecuente los síndromes urinarios, las infecciones urinarias, sobre todo en las niñas, sobre todo en las ancianas. Los síndromes urinarios bajos son muy frecuentes causantes de fiebre. Los síndromes urinarios altos, como la pielonefritis, también produce fiebres altas, ¿sí? Las infecciones del aparato digestivo, como la fiebre tifoidea, las salmonelas o cualquier otro tipo de infección, también son presencia de fiebres altas, ¿no? Vías respiratorias, lo mismo. Entonces, fíjense que cuando tenemos una fiebre de corta duración muy elevada, pues pueden haber vías respiratorias, digestivas, urinarias, en fin, que pueden estar produciendo esa fiebre. Claro, existen fiebres de origen desconocido, ¿no? Ustedes vean las causas de origen desconocido. Infecciones por brucelosis, endocarditis, paludismo en las zonas palúdicas, ¿no? Es muy importante. Ustedes saben que la malaria o paludismo producen fiebres cíclicas, ¿no? A veces se presentan cada día, a veces cada 2 días, a veces cada 3 días en los diferentes tipos de paludismo. Neoplasias con metástasis pueden producir fiebre. Enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, por ejemplo. Enfermedades granulomatosas. Diversas drogas, el alcohol, la cocaína, enfermedades metabólicas y hereditarias. Hay fiebres psicógenas, fiebres periódicas. Hay trastornos de la termorregulación y finalmente hay síndromes febriles sin diagnóstico, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que hay muchos tipos de fiebres de origen desconocido, ¿ya? Ah, bien. ¿Cuál es la importancia de la fiebre? ¿Cuáles son los beneficios y aspectos perjudiciales de la fiebre? Miren ustedes, los beneficios, ¿no? Pues la piretoterapia en la neurosífilis, artritis reumática y cáncer diseminado. Es decir, se liberan elementos de mediadores profebriles que nos van a alertar a los médicos. El otro beneficio de la fiebre es que cuando se libera el pirógeno endógeno, se liberan también las células de nuestras defensas, ¿no? Y esto va a aumentar la fagocitosis y la quimiotaxis de nuestros polimorfos nucleares hacia el lugar de las infecciones. Los beneficios, perdón, los perjuicios que nos pueden dar la fiebre aceleran los procesos metabólicos, el desgaste muscular y la pérdida de peso, ¿no? Si tenemos fiebre por mucho tiempo, por muchos días,
pues el desgaste muscular y la pérdida de peso son muy importantes. Claro, nos van a producir desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no es así? Nos pueden producir pérdida de líquidos, de electrolitos, e inclusive pueden precipitar crisis convulsivas, ¿sí? Entonces, ustedes saben cómo es la orientación terapéutica en este tipo de síndromes. Los antipiréticos en muchas ocasiones pueden enmascarar. Por eso es que antes de iniciar, de empezar a usar antipiréticos, antiinflamatorios, analgésicos, primero lo que debemos hacer los médicos, orientarnos hacia un diagnóstico, ¿no? Podemos utilizar medios físicos, que eso es muy importante también, ¿no? Y bueno, la farmacia vamos a encontrar muchos medicamentos que actúan sobre la fiebre, ¿no? El primero, el clásico es la aspirina, el ácido acetil salicílico, el acetaminofeno es muy bueno también. En fin, también es importante que se pueda rehidratar al paciente si ha habido pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Bien, ustedes saben que también pueden haber enfermedades por bajas temperaturas, ¿no? Aclimatación al frío, hipotermia por enfermedad aguda accidental por inmersión, lesiones locales por congelación. Muchas personas tienen problemas de aclimatación al frío, ¿no? Los que vivimos en este medio, por ejemplo, en Santa Cruz, donde normalmente pasamos la mayor parte del año con calor, que nos lleven pues a un lugar muy frío, pues nuestro cuerpo va a sufrir, ¿no? Hipotermia por enfermedades agudas accidentales como la inmersión en aguas heladas es también una hipotermia importante. Lesiones locales por congelación también es importante, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que dentro de la hipotermia hay esos eventos que les estoy mostrando y otros como eventos neurológicos, drogas que alteran y producen hipotermia porque alteran la percepción al frío. Hay una pérdida de calor por vasodilatación, inhiben la generación del calor, ¿sí? Hay alteraciones metabólico-endocrinas, como en la insuficiencia suprarrenal, en el mixedema, en la hipoglucemia. Pueden haber también sepsis, septicemia, shock sépticos, cetoacidosis diabéticas, insuficiencias cardíacas, infartos coronarios, accidentes vasculares cerebrales que pueden producir hipotermia. ¿Ok? El manejo de la hipotermia, como ustedes están viendo, es mantener una vía permeable, el ABC de, el ABCDE en realidad, ¿no? El A es vía aérea, el B es respiración, el C es cardiocirculación. En el A tenemos que verificar la vía aérea, si la vía aérea está expedita. En el B es la respiración. Tenemos que verificar si el paciente tiene una buena respiración. Si no, hay que darle respiración con mascarilla, con cánula, si llega el caso, intubarlo, en fin. El C es cardiocirculación. Hay que ponerle una buena vía y pasarle líquidos y electrolitos, ¿no? A través de una vía. Ese es el ABC, el manejo terapéutico, cuando hay este tipo de eventos, ¿no? El recalentamiento es muy importante, ¿no? El recalentamiento externo es muy importante. Hoy en día hay frazadas, mantillas especiales que calientan el organismo cuando tenemos una hipotermia severa. Bueno,
Existen otros medios que alguna vez podemos utilizarlos como ustedes están viendo, ¿ya? Bien, les decía que teníamos que ver además de de la fiebre, tenemos que ver el dolor. Si me permiten, por favor, voy a cambiar de diapositiva. Fiebre y dolor, ¿ok? Bien, ¿cuál es la definición de dolor? Es una sensación básicamente desagradable referida al cuerpo que representa el sufrimiento producido por la percepción psíquica de una lesión real, una amenaza de lesión, una fantasía de lesión. La verdad que es muy importante la definición, ¿no? El dolor es muy subjetivo. Tengan en cuenta ustedes. Hay personas que son muy estoicas, que pueden resistir el dolor con mucha valentía, si quieren, pero hay personas que no tienen esa capacidad de resistir el dolor. Y un dolor mínimo les puede causar un gran dolor, ¿no? En cambio, hay personas que sí. Por ejemplo, hablando de sexos, las mujeres son más resistentes al dolor. Yo les decía alguna vez, ¿no? Imagínense una mujer dando a luz. Ese es el máximo de los dolores. Imagínense un hombre dando a luz, ¿no? No resistiríamos eso. Entonces, hay algunas terminologías relacionadas con el dolor. La analgesia es ausencia del dolor. La alodinia es un dolor secundario a un estímulo que no provoca dolor, ¿sí? La alodinia se da sobre todo en pacientes que han sufrido alguna lesión en la piel, por ejemplo, una quemadura, por ejemplo, un herpes zóster puede producir posterior a la curación del herpes zóster alodinia. Causalgia es un síndrome doloroso quemante sostenido postraumático con lesión en vasos y músculos. La disestesia, sensación anormal, desagradable, espontánea y provocada. La hiperestesia, aumento de la sensibilidad al estímulo. La hiperalgesia, respuesta exagerada a estímulos dolorosos. Hiperpatía, síndrome doloroso con aumento de la reactividad al estímulo y aumento del umbral. Alteración en localizar e identificar el estímulo. Un nociceptor es un receptor que es sensible a estímulos dolorosos. Y la parestesia es una sensación anormal, espontánea, provocada, no desagradable. ¿Ok? Entonces, bien, como les decía, en el dolor interviene una experiencia muy personal y muy subjetiva. Cada uno de nosotros tiene, cada una de las personas tiene una reacción personal y subjetiva al dolor. El dolor no es una sensación pura, es proporcional a la intensidad del estímulo, incluye una cualidad afectiva muy importante, ¿ok? Es afectiva. Imagínense que alguien, además de tener dolor en alguna parte del cuerpo, tenga un dolor emocional. Imagínense, se ha muerto un familiar muy querido, y encima de ello tiene una patología que le causa dolor. Claro, el dolor se va a aumentar. Nos damos cuenta perfectamente, ¿ya? Es importante conocer la vía aferente que percibe el dolor. Los factores psicoemocionales influyen en el dolor.
Los factores sociales y culturales también influyen y modifican el dolor. ¿Ok? Ustedes saben que una mujer campesina, porque ¿no? es más valiente que una mujer citadina. La mujer campesina, pues acostumbrada a mucho trabajo, etcétera, es probable que tolere mejor el dolor que una mujer de la ciudad. Bueno, hay diferentes tipos de receptores, tanto a nivel de la piel como a nivel de órganos internos, que son capaces de hacernos percibir el dolor superficial y el dolor profundo. Ustedes vean que tenemos exterorreceptores en la piel a nivel periférico y tenemos interoreceptores en los órganos internos, porque el dolor no solamente proviene de la parte externa, ¿no? Muchas veces hemos tenido dolores que provienen de la parte interna, de los órganos internos, de los aparatos, de los sistemas internos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bien, les voy a mostrar cómo se transmite el dolor. Fíjense ustedes, esta es una vía muy importante. Imagínense ustedes, en la periferia nosotros tenemos receptores para el dolor y también en la parte interna de nuestro organismo, ¿ok? Imagínense cualquier tipo de receptor al dolor que perciba dolor tanto en la parte externa como en la parte interna. Este dolor es transmitido a través del axón de esta neurona y la primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo. Son ganglios que tenemos por fuera de la columna vertebral. La primera neurona está a nivel del ganglio raquídeo. De aquí el dolor, la vía del dolor va a llegar hasta la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en el asta posterior de la médula espinal y la segunda neurona radica en el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿sí? Entonces, bien, la primera neurona en el dolor está en el ganglio raquídeo. De ahí el dolor va a viajar a la asta posterior de la médula espinal, en el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando. En el asta posterior tenemos varios núcleos. Uno de ellos es el de la sustancia gelatinosa de Rolando. Miren ustedes después lo que hace la vía del dolor. Cruza al otro lado en la médula espinal y sube por el cordón lateral a través del haz espinotalámico lateral. Esto es médula, esto, esto es bulbo raquídeo, aquí está al medio la protuberancia, este es el mesencéfalo, el tronco encefálico. El haz espinotalámico lateral transporta el dolor por el tronco encefálico y la cinta de raíz media hasta el tálamo. En el tálamo se va a encontrar con la tercera neurona, en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y desde ahí, la tercera neurona se va a conectar con la cuarta neurona a través del brazo posterior de la cápsula interna. Y la cuarta neurona se encuentra en la corteza cerebral, en la circunvolución post-rolándica o post-central, en el área 1, 2 y 3 de Broca. En realidad, en esta circunvolución no solamente es la vía del dolor. Ustedes ven, no solo es dolor, es además calor y frío. Pero también se recibe en esta circunvolución que les muestro en el área 1, 2 y 3 de Brodmann, se recibe otras sensaciones, como por ejemplo el tacto fino, el tacto grosero, sensaciones afectivas, en fin. ¿Ok? Entonces, el centro de nuestras sensaciones, de todos los tipos de sensaciones que percibimos, está en la corteza cerebral, en la circunvolución postcentral o postromántica, áreas 1, 2 y 3 de Broca. Ahí es donde llega la sensación del dolor, en este caso del calor y del frío. ¿Ok?
Fíjense ustedes cómo se transmite a través de cuatro conexiones neuronales, de cuatro sinapsis, si ustedes quieren, la vía del dolor. Esto es importante que conozcamos porque de esta forma es como llega hasta la corteza cerebral, la vía termoalgésica. Lleva impulsos de dolor y temperatura, no se olviden. Entonces, ya saben ustedes que el haz espinotalámico lateral es el haz que transporta el dolor y la temperatura hacia la corteza cerebral. Bien, ahora nosotros tenemos muchos mediadores dentro de- del dolor, así como tenemos mediadores proinflamatorios, también tenemos muchas sustancias químicas o algogénicas, como ustedes están viendo. Tenemos aminas biógenas, como ustedes están viendo, una serie de aminas biógenas. Ahí ustedes pueden ver todas las aminas biógenas que pueden ser liberados en la inflamación y son estimulantes de las terminaciones nerviosas que transmiten el dolor. ¿Ok? El 5-hidroxitriptano, la histamina, la bradicinina, las prostaglandinas, etcétera, son aminas biógenas. Tenemos la sustancia P, que es un neurotransmisor que interviene en la transmisión que les acabo de mostrar, ¿sí? Activa en las postsinapsis neuronal y en la nocicepción central. La somatostatina es un péptido de fibras sensoriales que inhibe la transmisión y tenemos también reflejos espinales y simpáticos que intensifican la nocicepción, la recepción hacia el dolor. Entonces, ustedes pueden ver que hay sustancias químicas o algogénicas, también se llaman así, que modulan el dolor. Por eso es que nosotros utilizamos muchos medicamentos para calmar el dolor. No se olviden algo. La primera causa por la cual un paciente nos busca es precisamente el dolor. Cuando un paciente tiene dolor, se acuerda del doctor, se acuerda de la doctora, se acuerda del médico. ¿Ok? Bien, tenemos ahí otros mediadores que ustedes están viendo, encefalinas, endorfinas, péptidos neuroactivos, que son moduladores del dolor, ¿ok? Estos moduladores del dolor son los encargados de intensificar la calidad del dolor, ¿ok? Si es un dolor leve, moderado o muy alto, ¿sí? Entonces, bueno, y también tenemos en la modulación del dolor algunos péptidos, que los llaman péptidos de la felicidad, que pues nos afectan, nos modulan también el dolor. Las endorfinas que afectan, que son secretadas por el cerebro, afectan el humor, la función endocrina, digestiva, respiratoria en relación al... O sea que por un lado tenemos mediadores pro dolor, y por otro lado tenemos péptidos que antagonizan con el dolor, ¿ok? Que tratan de disminuir el dolor. Tenemos receptores opiáceos localizados en áreas asociadas con emoción. Es decir, tratan de antagonizar el dolor en nuestro organismo. Bueno, ¿cuáles son las características del dolor? El dolor puede ser superficial, puede ser somático profundo, puede ser visceral. El dolor superficial, pues lo localizamos, es fácil, lo podemos palpar, ¿sí? Y el paciente siempre nos va a percibir el punto de origen del dolor. Identifica la cualidad del estímulo, ¿sí? En cambio, el somático profundo y el visceral
pues a veces el paciente no localiza, no identifica el punto de origen, ¿no? Más bien nos va a decir cómo está reflejado. Imagínense, por ejemplo, un cólico biliar. Un cólico biliar no es puntual en el punto cístico, no es un dolor referido y el paciente refiere el dolor. Por ejemplo, un dolor de cólico renal. El dolor de cólico renal, cuando hay un cálculo en la vía urinaria, es un dolor que se tiene en las fosas lumbares, pero que se irradia hacia los genitales externos. En la mujer hacia la vulva, hacia los labios mayores, en el hombre hacia el testículo, el pene. El dolor de la pancreatitis es un dolor en sí, el dolor de la apendicitis o es un dolor también en la fosa ilíaca derecha que se refleja hacia la parte posterior de la fosa. Entonces, cada uno de los dolores somáticos y viscerales son dolores que no son puntiformes, sino tienen un referido. El dolor del infarto del miocardio, por ejemplo, es un dolor en el precordio como una puñalada que se refleja hasta el omóplato, ¿no? Y el paciente dice, tengo un dolor como si me hubieran dado una puñalada. Es un dolor muy intenso. El dolor del parto, ni qué decir. Entonces, bien, los dolores superficiales están en relación con los dermatomas, ¿no? Ustedes pueden ver en estas figuras los diferentes dermatomas que son inervados por los diferentes nervios periféricos que tenemos en el organismo. En el organismo tenemos 31 nervios periféricos, si ustedes se acuerdan de anatomía. Tenemos 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un sí. Cada uno de estos nervios tiene una zona de inervación que se llama dermatoma. Y en esta figura ustedes pueden ver los diferentes dermatomas en el dolor superficial. ¿Ok? En el dolor superficial. Entonces, bien, yo les decía que hay los dolores viscerales son realmente reflejados, ¿no? Son reflejados a muchas estructuras. No es el dolor superficial, sino el dolor visceral es reflejado, ¿ya? Miren el dolor uterino, porque se refleja a la región del periné, a la parte de la espalda baja. El dolor de la próstata se refleja al área inguinal, hacia el escroto. El dolor de los riñones se refleja en la región lumbar y se refleja hacia la espalda baja, hacia el ombligo. El dolor en el recto se refleja hacia el sacro, hacia el muslo, hacia la pierna. O sea, cada uno de los dolores viscerales tiene un reflejo. Son dolores referidos. ¿Ok? El dolor del corazón, ya les decía, ¿no? Se refleja hacia el hombro, hacia el brazo, hacia la espalda. Es un dolor en puñalada. El dolor de las vísceras abdominales es dolor tipo cólico. Es un dolor que asciende, desciende, asciende, desciende, tipo cólico. El dolor tipo cólico producido por las vísceras huecas. Hay dolores que son permanentes, hay dolores tipo cólico, hay diferentes tipos de dolores, ¿no? Entonces, es muy importante, yo les decía, el umbral y la sensibilidad, ¿no es así? No todas las personas tenemos el mismo umbral y la sensibilidad hacia el dolor. El dolor es percibido por las personas de diferente manera, ¿ya? Bien, el dolor, según la evolución, el dolor puede ser agudo, puede ser crónico. El dolor agudo es de inicio inmediato, de corta duración, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, puede aumentar la presión arterial,
En fin, no puede disminuir la motilidad intestinal si es un dolor interno, visceral. Hay una ansiedad asociada en el dolor agudo. Y el dolor crónico es un dolor que tiene varias semanas de duración. Se dice que más de 6 semanas es un dolor crónico. Si un dolor tiene 6 meses o más, es un dolor crónico. Pues estos dolores a veces los pacientes se adecúan a los dolores, ¿no? Sin embargo, pues pueden producir irritabilidad, depresión, disminuyen el sueño, disminuyen el apetito, disminuyen el líbido sexual, en fin. O sea, miren, en cuanto a la evolución, el dolor puede ser agudo, puede ser crónico. El dolor puede ser somático, puede ser neuropático. El dolor somático es muy bien controlado por los médicos. Con los AINES podemos controlar muy bien los dolores somáticos. El dolor neuropático es cuando toma toda la terminación nerviosa de un nervio, ¿no? Todo el axón. Y a veces estos axones se desmielinizan todavía. En muchas enfermedades, el dolor neuropático, la fibra nerviosa se desmieliniza, es decir, se pierde la vaina de mielina. Y entonces el paciente tiene un dolor intenso en todo el dermatoma de una región. Y eso produce más molestia. El dolor no es un dolor puntual, el dolor es referido, produce más incomodidad, más subjetividad al paciente y además es muy difícil de manejar por los médicos, ¿no? Es un alivio parcial por analgésico. Cuando ustedes tengan un dolor neuropático, por ejemplo, la neuropatía diabética, por ejemplo, el herpes zóster, por ejemplo, dolores por la neurosífilis, etcétera, cánceres, son dolores de tipo neuropático, muy difíciles de controlar. Podemos utilizar hasta narcóticos, podemos utilizar pues analgésicos muy intensos y no podemos curar, ¿ok? Las escalas de evaluación del dolor, hay escala visual, escala numérica, escala descriptiva. Les digo, por ejemplo, una escala visual, ¿no? Tú le muestras al paciente unos dibujitos de caritas muy tristes hasta caritas felices, ¿no? Y le dices en qué escala está tu dolor, dónde está tu dolor. Si el paciente te dice que es de una carita triste o si es de una carita triste y llorosa, el dolor es fuerte, ¿no? Tú le puedes decir al paciente del 1 al 10, poniendo que el 10 es el dolor más intenso y el 1 es no dolor, ¿en qué número está tu dolor? Y te das cuenta dónde está más o menos el dolor. Si en la escala numérica el paciente, mi dolor está en 9, ya te das cuenta que el dolor es muy intenso, ¿no? La escala descriptiva verbal es cuando el paciente te describe cómo es el dolor, dónde es el dolor, cómo se refleja el dolor, etcétera, ¿no? Las escalas del comportamiento es cuando ves comportamientos psicoemocionales, cuando lo ves muy sufrido al paciente, ves dolor. Te das cuenta de que el paciente tiene un dolor intenso, ¿no? Entonces, bien, hay el síndrome doloroso, como ustedes pueden ver, se acompaña además de otros signos que los médicos podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Miren ustedes cuántos signos puede presentar un paciente. Apretar los dientes, arrugar la frente, reflejos de retirada, llorar, patear, tensión muscular. En fin, ustedes vean ustedes cuántos signos pueden acompañar a palidez, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, de la presión arterial, náuseas, vómitos, en fin, una serie de signos que pueden acompañar a. Y la orientación terapéutica es los AINES, ¿no? Los AINES que bloquean las prostaglandinas, que pueden ellos pues ayudarnos a bloquear dolores pues no muy intensos.
los opioides que nos ayudan a combatir dolores intensos, ¿no? Pero hay que tener cuidado con utilizar analgésicos opioides, que ustedes saben que pueden producir, eh, pueden hacer que los pacientes se acostumbren a esto, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado cuando usamos analgésicos opioides, porque el paciente puede acostumbrarse a ese medicamento, ¿ok? Entonces, miren, esta es una escala muy bonita. En el dolor leve, los AINES clásicos, paracetamol, metamizol, etcétera. En el dolor moderado podemos usar el tramadol, la codeína, que son opioides débiles, pero opioides al final. En el dolor severo, opioides fuertes como la morfina, la oxicodona, la metadona, el fentanilo, pero estos analgésicos van a producir acostumbramiento del paciente. Y en el dolor intenso hay métodos invasivos que pues podemos bloquear la vía nerviosa cuando el dolor es muy intenso. Un cáncer, por ejemplo, puede producir un dolor muy intenso y muchas veces los médicos bloqueamos la vía nerviosa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les quería contar de la fiebre y el dolor. ¿Ok? He grabado la clase, se las voy a mandar una vez que, que la ordene bien, se las voy a mandar al WhatsApp. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Luis, ¿tú qué tienes? Bien, nos vemos la siguiente clase.